Hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos en este lugar nuevamente grabando los estudios bíblicos, esperando de que sea una bendición para usted, como lo es para nosotros, de poder estudiar este libro que cada uno de mis hermanos tiene. Y vamos a pasar a la lección número 3. Recordemos que la primera lección fue la palabra de Dios, la segunda lección fue el arrepentimiento y hoy la lección número 3 es la fe. ¿Tienes tu fe? Yo también tengo fe. ¿Nos falta fe? A mí también me falta fe. Entonces, ayúdenos al Señor. Vamos a empezar entonces tomando el texto de memoria que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice de la siguiente forma. Hebreos 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo tengo certeza en algo que viene más adelante y estoy convencido de algo que no veo. Fe, el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que vieron y creyeron, pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron, y en eso estamos tú y estoy yo, y están todos los hombres que caminan solamente por la fe. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ese es el texto de memoria y partimos. Dice, la segunda palabra del Evangelio es creer. ¿Ya? Creer. Jesús predicó el arrepentimiento en Marcos capítulo 1, en el versículo 15, dice: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Están, ¿cierto?, unidos. Pablo predicó el arrepentimiento y la fe diciendo en Hechos 20:21, anunciando a judíos y a gentiles de que debían arrepentirse y creer y tener fe en Jesucristo. Entonces están unidos. El segundo principio de la doctrina de Cristo es la fe en Dios. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice Pablo que no volviendo a echar nuevamente los rudimentos del principio de la doctrina de Cristo, que es el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Jesucristo. Están unidos, arrepentimiento y fe. Para poder arrepentirse hay que creer, pero también para poder creer hay que arrepentirse. Entonces, están unidos, ni unos antes ni unos después, solamente aquí, ¿cierto?, decimos que estos están unidos. Bien. ¿Cuán importante es la fe? La fe es el fundamento de la vida cristiana entera. De una persona que cree en Jesucristo, lo confiesa como su Salvador, se bautiza y empieza a servirle al Señor, a congregarse, hasta un cristiano que está en sus últimos días de vida y parte con el Señor. Ese hombre debe vivir desde principio a fin en fe. Él debe tener fe. Su vida cristiana completa es en fe. Gloria a Dios para siempre. Hebreos capítulo 11, versículo 6, amados hermanos, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La versión NBI dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son los justos? Los justos son los justificados por la sangre de Jesucristo, como lo dice en Romanos capítulo 5. Todos aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo, yo le quiero decir que su vida es por fe. El justo por la fe vivirá, por la fe alcanzará sus promesas, por la fe caminará toda su vida cristiana en esta tierra
solamente por fe. Tal vez llegará un día en que no veas nada. Tal vez puede llegar un día en que estés en el desierto más grande, en que no sientas nada, en que no veas nada, en que no recibas respuesta de Dios, pero el justo por la fe vivirá. Recuerde muy bien, es la certeza de lo que se espera. Aunque pase lo que pase, yo tengo que certeza de que lo que prometió Dios en mi vida, Él lo cumplirá. Y le estoy convencido en lo que no veo, de que aunque yo a Él no lo veo, aunque mis ojos, como dice una alabanza, no lo puedan ver, yo sé que Él es real. Yo sé que Él es verdadero. Yo sé, como dice Job, que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Esa es una fe genuina, una fe verdadera de saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, es poderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido. Gloria a Dios. ¿Qué es fe? Como decíamos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es un sustantivo, en tanto creer es un verbo. La fe podemos decir que es creencia, es persuasión firme, estar seguro, tener una convicción firme, ser honesto, íntegro, fiel y veraz. Creer es confiar en, poner fe en, fiarse en, contar con una persona o cosa, tener persuasión mental, depositar, poner al cargo o en poder de Él. Entonces yo creo en Jesucristo, confío en Jesucristo, pongo mi fe en Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Entonces el verbo, la palabra creer es activa. Entonces te hace moverte. La fe, como dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe hace que tú actives esa fe. Y tu creencia en Dios, tu fe en Dios hace que tú puedas, moverte en fe. La fe verdadera provoca obras. ¿Cuál es la fuente de la verdad, de la fe verdadera? La única fuente de la verdadera fe bíblica es la palabra de Dios. Y hay dos palabras griegas distintas traducidas palabra de Dios. Está primeramente la palabra logos, que es la palabra escrita de Dios. Cuando Dios inspiró a los profetas para escribir su palabra, dejó escrito el logo, la palabra escrita de Dios. Y está el rema, que es el resultado del Espíritu Santo, causando que la Biblia se aviva a nosotros personalmente. ¿Qué quiere decir esto? Está el logo, que es la palabra escrita, y está el rema, que es la palabra revelada de Dios. Cuando tú comienzas a leer, antes de leer tú tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que buscar de Dios y pedirle que el Señor te revele. Entonces, mientras tú lees la palabra del Señor, entonces viene el rema sobre tu vida. Mientras tú estás leyendo, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te está redarguyendo, te está hablando a tu corazón según como el Espíritu Santo quiere hablarte. Sucede que hay expositores de la Biblia que cuando están exponiendo, a una misma persona puede recibir una cosa en su corazón y otra persona otra cosa. Dios se le revela en esa misma palabra que el predicador está hablando de una forma y a la otra persona de otra forma, según el Señor tiene intención de revelarse a su corazón. Por eso hay muchos que escuchan la palabra, pero que no les llega, que no les llena su vida, porque no están en oración, porque no están en búsqueda. Por tanto, la palabra no puede producir el rema. Dios no se puede revelar a través de su palabra a aquellas personas porque no están en búsqueda. Mi gran consejo, mis amados hermanos, es que cuando usted venga a la iglesia o cuando usted vaya a ver este estudio, antes de eso vaya, doble sus rodillas y pueda orar al Señor diciéndole: Señor, lléname de sabiduría, lléname, Señor, de inteligencia, dame la capacidad de entender tu palabra. Yo quiero entender más su palabra. Yo creo que todos nosotros estamos ansiosos de querer saber más de Dios.
Pero hermano, si usted no tiene una búsqueda, si usted no tiene una oración diaria, olvídese, amado hermano, que usted va a poder adquirir más sabiduría de Dios, aunque usted se lea la Biblia de tapa a tapa. Si usted no tiene una búsqueda íntima con Dios, es imposible que la palabra sea revelada. Gloria a Dios para siempre. Bueno, Deuteronomio 29 dice: las cosas escondidas son de Jehová nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. O sea que Dios quiere revelarse, pero para poder revelarse, esto es a través del Espíritu Santo. La Biblia dice claramente: el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Continuamos, hermano.